Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos. Tan linda la presencia del Señor, tan exquisita nuestras vidas, ¿verdad? Es el único que puede saciar nuestro corazón y llenarnos de sus bendiciones tan grandes. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar para pedirle al Señor que su palabra pueda ser depositada en nuestro corazón y que cada uno de nosotros encuentre esas bendiciones que ha estado esperando de parte del Señor y que venga su palabra como agua a refrescar nuestra alma. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta mañana tan linda que nos has dado, nos has permitido alabarte y adorarte, Señor, bendecir tu nombre. Hemos presentado sacrificios, Señor, de labios, ofrenda agradable a ti, papito lindo, que exaltan tu nombre, que es sobre todo nombre. En esta mañana te pedimos, papito, que tú quites todo distractor, todo estorbo, que nos ayudes a recibir tu palabra, Señor, que podamos atesorarla, amarla, abrazarla, vivirla y compartirla, Señor, con todos aquellos que aún no te conocen o los que se han alejado. Ayúdanos, papito lindo, a llevar estas buenas nuevas de salvación que tú nos has otorgado. Equípanos, Señor, afirma nuestros pies en la roca, ayúdanos a permanecer en todo momento, Señor, con un corazón sencillo, agradecido, lleno de amor por ti y en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bienvenido, bienvenido, amén. Quiero que vamos a leer dos versículos para poder entrar a este tema que el Señor ponía en mi corazón. Tuve que reducirlo porque se extiende mucho, pero quiero dejar hoy en el corazón de cada uno una semilla plantada para que a su tiempo dé fruto y el Señor pueda encontrar en nosotros ese fruto y podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En Lucas capítulo 22 verso 16, en la versión Biblia del lenguaje sencillo dice: porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan estar en ese banquete grande del reino de Dios? El Señor dice en sus discípulos, lo que ministraba mi esposa en el inicio también, parte de este verso. El Señor dijo: he anhelado comer esta cena, esta Pascua con ustedes, y ya no la volveré a comer hasta en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre. Y fue la última cena que el Señor comió con sus discípulos presencialmente esa noche antes de ser Él literalmente la Pascua y el nuevo pacto. Ahora nosotros estamos comiendo la Santa Cena. Hoy vamos a participar del pan y del vino y sabemos que el Señor está con nosotros de una manera espiritual, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El salmista dice: ¿a dónde podré yo huir de tu espíritu? Si yo voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Si voy al desierto, ahí estás tú. A lo alto, a lo profundo, tú estás en todas partes. ¿Dónde puedo yo huir de tu presencia? Jonás pensó que estaba huyendo de su presencia, pero allá donde estaba el Señor, ¿verdad?, se manifestó y lo trajo de regreso a llevar las buenas nuevas a todo Nínive y a hacer su voluntad. Porque Dios está en todo lugar, no nos podemos esconder y apartar del Señor de esa manera. Hoy está con nosotros el Señor, entonces participando con nosotros de la Santa Cena, pero en aquel día dice que lo veremos tal cual y estaremos sentados realmente a la mesa compartiendo con Él. Ahora bien, donde yo creo y que este versículo tiene relación, porque cuando uno está estudiando la palabra de Dios y mira un versículo, es como la concordancia que ustedes tienen en la Biblia. Ese versículo buscan en la concordancia, hay como 5, 6 más, 7, 10, 20 a veces que tienen una relación, un versículo con otro, y desde ahí nos lleva el Señor a aprender muchas cosas. Pues en esa concordancia, este pasaje de Lucas 22, 16 está también ligado con Apocalipsis 19, 9. Por eso es que yo creo que una de la cena que se va a comer con el Cordero, Él dijo: ya no la voy a comer hasta que sea en el reino de mi Padre. Yo creo que esa cena va a ser acá. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces,
Yo creo que ahí es donde se va a celebrar también esa cena que Él dijo: yo ya no la voy a comer hasta que sea en el reino de mi Padre. Y esa versión Biblia de lenguaje sencillo dice: hasta que todos la comamos juntos. ¿En dónde? En las bodas del Cordero. Entonces ahí vamos a comer la Santa Cena y la Pascua realmente con el Señor Jesucristo. Pero yo lo que quiero resaltar en este verso, y por eso quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que está diciendo Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces yo le he puesto a este título: los bienaventurados. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Cuando uno entiende todo lo que significa el ser bienaventurados, hermano, es una bendición extraordinaria que Dios quiere en nuestras vidas. En la Biblia miramos muchas bienaventuranzas, pero son increíblemente una vastedad de bienaventuranzas que Dios pone a nuestras vidas, y es una bendición extraordinaria. Tiene muchos significados el ser bienaventurados, y yo quiero ir enfocando algunas de ellas, pero ustedes no pueden olvidar en Mateo capítulo 5, verso 1 al 11, el título que aparece ahí en sus Biblias es el sermón de las bienaventuranzas. El Señor se sentó en un monte a enseñarle a todos y les empezó a decir qué bienaventuranzas habían. Yo ahí por lo menos encontré 9 bienaventuranzas. ¿Quiénes van a ser los bienaventurados? ¿Quiénes van a ser los dichosos? Los que van a ser felices, dice el Señor. Entonces, esa bienaventuranza es una felicidad, una bendición, un gozo para tu vida. Por eso es que nosotros miramos que el vino, que es la representación de la sangre del Cordero, lo que nos ministra a nosotros es gozo y es alegría. El Señor les dijo a sus discípulos antes de partir, les dice: ustedes ahora están tristes. Ahora ustedes están tristes, pero después su tristeza se convertirá en alegría. Y les pone un ejemplo y les dice: es como la mujer cuando está en dolores de parto. En ese momento ella no tiene alegría, no tiene gozo, tiene dolor, tiene aflicción. Es un dolor tremendo que sufren las mujeres cuando están en ese momento a punto de dar a luz. Pero dice el Señor que después que da luz y le traen a su bebé, se olvida ese dolor y lo que hay es alegría en el corazón de la madre. Entonces, de la misma manera, el Señor trae ese gozo y esa alegría en nuestras vidas, y en la Santa Cena somos ministrados de tantas bendiciones del Señor. Hemos aprendido que el pan significa muerte, una de las cosas es muerte, y el vino, una de las cosas es la resurrección. Por eso es que cuando nosotros comemos de su Santa Cena, estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestro yo, al hombre pecador, al hombre viejo, aquel hombre que tal vez está luchando carnalmente, un Jacob. Pero cuando nosotros somos ministrados por la Santa Cena, viene un cambio sobre nuestras vidas. Por eso a aquel hombre le cambiaron el nombre, le dijeron: ya no te llamas Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque Dios lucha contigo, no en contra de ti, ni tú en contra de Dios, sino que ahora Dios lucha a favor de ti. Entonces Dios trae cambios sobre nuestras vidas, y en la administración de la Santa Cena nosotros recibimos esa bendición a través de lo que Dios tiene. Entonces yo no sé cuál sea tu anhelo, tu necesidad, pero Dios sí la sabe, y Él quiere llenar tu corazón. Él quiere cambiar tus circunstancias y enseñarte que hay una bienaventuranza para tu vida, hay una felicidad, hay una dicha para tu vida grandemente. Entonces, solo quiero leer, porque esto no me quiero enfocar, porque les digo, es mucho lo que podemos hablar de las bienaventuranzas, pero ahí Mateo 5, capítulo 1, verso al 11, por lo menos hay 9, y dice el Señor: bienaventurados, los pobres de espíritu. Entonces, hermanos, una versión, cuando uno lee ahí, no, lo que está diciendo es: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Esos son bienaventurados, dice el Señor. Perdón, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad delante de Dios, que todavía tenemos, por decirlo, mucha pobreza espiritual, y Dios lo que quiere es enriquecerte esta mañana. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos por la palabra de Dios, por la bendición de Dios? Recuérdense que estoy hablando de una bendición y una riqueza espiritual que Dios tiene para nuestra vida.
Pero lo que dice el Señor es que es bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, aquel que reconoce su necesidad espiritual. Entonces esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener, reconocer que necesitamos del Señor cada día. Entonces esos son los bienaventurados. Dice el Señor también que son bienaventurados los que lloran. Y si ustedes siguen leyendo el verso, dice, porque ellos reirán. Entonces, aquí todos hemos llorado en algún momento de nuestra vida. Algo nos ha afectado, algo nos han hecho, hemos sufrido, pero el Señor dice en su palabra que Él tiene una redoma donde pone tus lágrimas y ahí están depositadas tus lágrimas. Él sabe que no has llorado muchas veces por gusto, no has llorado porque eres malcriado, porque estás inconforme, no, sino porque han habido momentos de sufrimiento en tu vida. Pero el Señor dice que los que lloran, ellos van a ser consolados. Entonces hay consuelo para tu vida, en Dios hay consuelo. Pronto ese momento de tristeza y de dolor va a cambiar y esas lágrimas el Señor las va a transformar en un gozo cumplido en tu corazón. Dice también la palabra de Dios, los mansos. No sé por qué no me aparecen unas letras aquí. Ok. Los mansos también son bienaventurados, dice el Señor. ¿Y qué es ser manso? Ser una persona tranquila, no ser una persona peleonera. Entonces miren, cada una de estas cosas nosotros le debemos de pedir al Señor. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 11:29 o 11:28-29? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y luego dijo, y hallaréis paz para vuestra alma. Entonces, cuando hay mansedumbre en nuestro corazón, va a venir paz a nuestra vida. Pero si no tenemos mansedumbre, entonces van a haber conflictos y guerras, porque el apóstol Santiago dice, ¿dónde empiezan las guerras? ¿Será que las guerras empiezan externamente? No, las guerras comienzan en el corazón. Pero cuando tú tienes mansedumbre, entonces tú no vas a hacer problema, tú no vas a hacer guerras, porque tú sabes que hay alguien que te defiende, que es el Señor. Él sabe si es justo o injusto lo que te están haciendo, y Él es el que te va a defender. Entonces lo que tú tienes que tener es mansedumbre, esperar en el Señor, porque Él va a hacer sobre tu vida. Dice, los que tienen hambre y sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces Dios es un Dios justo y Él va a saciar tu sed de justicia. Lo que es justo, el Señor lo va a hacer. Bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que aprender a tener misericordia. Eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos, ¿se recuerdan? Por tanto, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Tener misericordia de los demás, así como el Señor ha tenido sobre nuestras vidas. Bienaventurados los de limpio corazón. Hermano, limpia tu corazón esta mañana. Haya pasado lo que haya pasado, te han hecho lo que te han hecho, tú necesitas limpiar tu corazón. Yo siempre me he puesto a pensar en esto y le digo, Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio, porque la Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tienes que limpiar tu corazón, y Él dice, sobre todas cosas guardada, guarda tu corazón. Y también dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces tienes que limpiar tu corazón de todo lo que te han hecho, de todo lo que ha pasado. Límpialo esta mañana, porque muchas veces tú todavía estás con el dolor, con la amargura, con el enojo, y la gente a veces ya como que nada. Y tú sigues mal, tú no tienes paz, tú estás inconforme. ¿Por qué? Porque tu corazón no lo has limpiado, pero tú lo necesitas limpiar. Esta mañana, límpialo con la palabra, límpialo en oración y dile, Señor, dame un corazón limpio. Qué hermoso es salir de este lugar sin cargas, sin un corazón contaminado, sin un corazón cargado, sin un corazón de carne que recibió la bendición de parte de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, dice el Señor. Entonces, que en tu corazón siempre haya paz, que tú seas una persona de paz. Donde quiera que vayas, puede haber paz en tu vida. Y cuando alguien quiera entrar en conflicto, no va a poder pelear contigo, porque para pelear se necesitan dos. Porque cuando alguien está peleando solo, decimos que está loco.
pero para pelear se necesitan dos. Y dice Proverbios, la respuesta blanda apacigua la ira. Entonces, que Dios nos ayude a ser pacificadores, que seamos personas de paz, porque el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz que el mundo te ofrece es pasajera. Si tienes ahorita salud, si estás bien económicamente, si no tienes ningún problema, ahí tienes paz. Pero una vez empiecen alguna de esas cosas a quitarse, pierdes la paz, porque esa no es la paz de Dios. Pero en Habacuc 3:17 dice que aunque falten ovejas en el corral, falte el grano en el granero, con todo y eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Él me hace saltar como becerro de manada. Es decir, Él tiene alegría y gozo en su corazón y paz, aunque falte todo eso. Y amados hermanos, eso solo el Señor lo puede hacer. ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener tranquilidad y quietud en medio de todo lo que podamos estar viviendo? Solo el Señor lo puede hacer. Ustedes se dan cuenta cuando Jesús iba en la barca, dice que Él se durmió y Él iba profundamente dormido. ¿Y cómo iban sus discípulos? Afligidos, atormentados, angustiados por la barca. Señor, despiértate, mira que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. Y Él reprendió el mar y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? O sea, Él esperaba que ellos actuaran en fe. Entonces, yo quiero ser como el Señor Jesucristo en la barca, que la barca se está moviendo, pero uno va ahí confiado en Dios, reposado en Dios. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Yo no sé cuál es tu tormenta, cuál es tu circunstancia, pero lo que sí yo sé es que Jesús está contigo y Él quiere que tú experimentes esa paz en tu corazón en medio de todo ello. Ten paz en el nombre de Jesús. Los que padecen persecución, bienaventurados, dice el Señor. A ninguno de nosotros nos va a gustar que nos persigan, que nos hagan algún mal, pero cuando es por causa del Señor, dice que es una bienaventuranza. Cuando los vituperen, esta palabra nos habla cuando los difamen. No va a faltar quien nos quiera difamar, quien hable mal en contra de nosotros, cosas que no son. Pero el Señor dice: siéntete dichoso, Dios va a sacar a luz todo en un momento de tu vida. Entonces quiero empezar a hablar con estos puntos que significan bienaventuranza. Cuando uno mira en esa palabra 8:33, perdón, no es 8:333, sino 8:33. Cuando uno mira ahí, en esa palabra, uno puede encontrar en este verso que aparece acá: bienaventurado significa andar. Pero dice, Proverbios 9:6, Biblia al día: dejad vuestra insensatez y viviréis, andaréis por el camino del discernimiento. Entonces, cuando nosotros miramos qué es una bienaventuranza para nuestras vidas, andar en el camino del discernimiento, eso es ser bienaventurado, dice el Señor. Entonces, amado hermano, en esta mañana preciosa de Santa Cena, pidámosle al Señor poder caminar por la senda del discernimiento. La Biblia dice que hay discernimiento de espíritu. ¿Se recuerdan que es un don del Espíritu Santo que Él da? Cuando Él empieza a enseñarte y a mostrar aquellas cosas que con tus ojos no puedes ver. Ese es un discernimiento espiritual. Eso es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Pedirle: Padre, dame de esa bienaventuranza para que yo pueda discernir, para que yo pueda ver las cosas espirituales. Porque la Biblia dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha, si nuestros ojos se abrieran, pudiéramos darnos cuenta que hay muchos espíritus inmundos tratando de atacarnos, de sacarnos de la bendición de Dios, de apartarnos del camino vivo del Señor. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que orar al Señor y decirle: dame discernimiento, que yo pueda discernir qué es lo que está pasando. ¿Se recuerdan cuando Ananías y Zafira llegaron a ponerle a los pies de los apóstoles lo que habían vendido en su casa? Primero entró Zafira y le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios.
y en ese momento cayó muerta. Pero ¿cómo Pedro sabía que le estaba mintiendo? Porque el Espíritu Santo le dio discernimiento. Si nosotros tuviéramos ese discernimiento, podríamos ver más claro con todos, porque no todo aquel que dice Señor, Señor es del Señor. No todo aquel que predica la palabra es un siervo de Dios. No todo el que está en la iglesia es un hijo de Dios. En la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña, pero si nosotros tuviéramos discernimiento, supiéramos apartarnos de aquellas cosas que nos pueden contaminar. Pero cuando nosotros miramos esa palabra discernimiento, por lo menos, amados hermanos, podemos ver que hay 5 cosas. Y miren lo que dicen acá. ¿Qué significa discernimiento? Una de ellas significa distinguir. Cuando haya discernimiento en ti, a primera vista, tú vas a poder distinguir las cosas. Hay cosas bien fáciles de distinguir, que es tan obvio, ¿verdad? Uno puede ver entre una cosa y otra y uno distingue que está mejor. Es fácil de distinguir. Pero cuando hay dos cosas que son muy semejantes, ahí ya es otro tipo de discernimiento que nosotros necesitamos. Pero a primera vista nosotros necesitamos saber lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, hoy mucha gente ha perdido ese discernimiento. El Señor dijo, uno de los ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le llama bueno, que cambia la luz por tinieblas, dice el Señor. Va a haber un ay. Entonces el pueblo de Dios necesita distinguir dentro de lo que está bueno y lo que está malo. Yo no sé cómo mucha gente, bueno, tal vez sí sé, es que no ha crecido en su discernimiento, pero ahora vemos las iglesias que meten todas cosas del mundo y la gente normal meten música del mundo, a veces bailando en la iglesia y la gente normal. ¿No creen ustedes que eso lo deberíamos de distinguir entre lo bueno y lo malo? Y decir, eso no es correcto. Eso a Dios no le agrada, porque el Señor dijo, el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros no podemos amar al mundo. El mundo a nosotros no nos ama, el mundo a nosotros nos aborrece. ¿Cómo es posible, digo yo, de que acaso miran ustedes que del mundo agarra una de las alabanzas cristianas y las convierte para ellos? No, pero ahora miran ustedes, los cristianos agarran música del mundo y la convierten para alabanza de Cristo. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Sabe qué decía un pastor? Porque hay muchos salmistas que son perezosos, que no se meten con Dios para que Él les revele una alabanza para Él, una alabanza, una oración santa, sino que andan tomando del mundo todo lo que puedan para poder darlo, y el pueblo no distingue eso, porque ha perdido el discernimiento, no ha abierto sus ojos, no se ha dado cuenta que eso está mal, eso a Dios no le agrada. Dios quiere santidad, y la palabra santidad quiere decir apartado para Dios. Si algo tan sencillo, este teclado nosotros lo compramos, viene nuevo, nadie lo ha usado, es consagrado para Dios. Yo no podría prestárselo a alguien que toca cumbia allá en el mundo. Porque es mi amigo, yo se lo doy. No, este es para Dios. Se lo hemos dado al Señor. Y que de aquí sirva para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Dios. Pero ahora la iglesia ya no está discernimiento, ya no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Como cuando me decía un hermano que después el Señor lo llamó a ser pastor, estábamos platicando ahí, todavía era oveja, y él me decía, hermano, mire qué piensa esto, porque a mí eso yo no lo veo bien. ¿Qué pasó, hermano? Le decía, cuénteme. Fíjese, hermano, dijo que yo estaba en una iglesia, y en esa iglesia bien grande, y llegó un hermano ahí que lo habían invitado a cantar, y empezó a cantar y toda la gente aplaudiendo, bien contentos. Pero luego ya cuando terminó la hora de ministrar, dijo, bueno, hermanos, dijo, ya mi hora de cantar, de ministrar terminó. Si ustedes quieren que siga cantando, levantemos una ofrenda. Amén, dijeron todos, y dieron aquel dinero, y entonces siguió cantando. El pueblo ha perdido el discernimiento. Gente así no hay que tenerla en la iglesia, no hay que llamarla que adore a Dios, porque el Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Sin embargo, el pueblo ha perdido el discernimiento, no ha podido distinguir entre lo que está bueno y lo que está mal.
¿Qué dice el Señor cuando Él llegó al templo? ¿Acaso no tiró todo? Hizo un azote de cuerdas y le pegó a los cambistas y le dijo: ¿acaso no sabéis que la casa de mi Padre es casa de oración? Sin embargo, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y los expulsó del templo. Ese celo debemos de tener hoy nosotros por Dios, de cuidar la casa que Dios nos ha dado, cuidar nuestro corazón y sobre todo saber que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque yo lo he dicho, hay gente que tiene más celo de las cuatro paredes, que lo hemos llamado como un templo, pero se ha olvidado que ellos mismos son templo de Dios. Debemos de aprender lo que está bien y lo que está mal para poder distinguir. Ese distinguir es de alguna manera como a primera vista, pero ya otro significado que tiene el discernimiento es examinar. Aquí ya es un despertar para investigar, para averiguar y escudriñar. ¿Se recuerdan qué les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Vosotros escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Si queremos tener discernimiento, nosotros lo que tenemos que hacer es examinar las cosas. No a primera vista y a primera mano nosotros nos vayamos de boca, sino que examinemos. La Biblia dice en Hechos capítulo 17 verso 11 que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos examinaban con las Escrituras si lo que él decía estaba correcto. El pueblo necesita examinar con las Escrituras, con la palabra de Dios, lo que se está predicando en este tiempo. Porque cada quien está predicando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y que se han metido muchas cosas incluso de la nueva era, de la confesión positiva. Hay un montón de cosas dentro de la iglesia, y la iglesia, porque no examina, está cayendo en pecado y se está alejando de la verdad, está desviándose. La palabra apostasía quiere decir desviar, y eso es lo que estamos viviendo. La Biblia dice: antes de que el hijo de pecado se manifieste, vendrá la apostasía, y eso es lo que estamos viviendo. Después de la apostasía, lo que viene es que se manifieste el anticristo, pero para eso creemos que ya no estamos acá nosotros en la tierra. Así es, amén. Examina la palabra, examina las cosas, porque ahí en el mundo hay un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro, y en eso tienen razón. Examina. Dedica un tiempo para ver si lo que estás oyendo, si lo que te están predicando es verdadero o no. Y que la misma palabra te hable y te explique a tu corazón. Entonces, ¿quiénes van a tener discernimiento? Los que examinan. Examina la palabra. Yo te invito a que escudriñes. Yo siempre he dicho, a veces nosotros podemos invertir en cosas nuestras, y está bien que podamos hacerlo, pero nunca dejemos de invertir en aquello que va a edificar nuestra vida espiritualmente. Entonces examina en el nombre de Jesús las Escrituras y examina lo que oyes. El otro significado que tiene el discernimiento dice todo conocimiento, y de ahí se desprende la palabra 143 griega, que quiere decir aprender y captar. Este discernimiento ya viene por enseñanza. Cuando se te empieza a enseñar la palabra de Dios, entonces dice la Biblia de Hebreos que tú dejas de ser niño y empiezas a entrar a la madurez, y tus sentidos empiezan a ser ejercitados entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo le dijo: yo no les puedo hablar a ustedes como a maduros, sino como a niños. No han crecido espiritualmente. Y en el libro de Hebreos dice: vosotros debieras de ser ya maestros, sin embargo tenéis necesidad que yo vuelva a enseñarles los más principios elementales de la doctrina, cuando debéis de haber avanzado en tu conocimiento. Por eso en Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo que él desea que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Aleluya. Tienes que crecer en conocimiento, no te estanques. Ya sabes que Jesús murió y resucitó, ya entiendes del bautismo, entiendes de la fe no por obras, entiendes del juicio de Dios, de lo que menciona. Ahí hay 6 temas que menciona, pero tienes que ir avanzando en tu conocimiento. No te puedes estancar, tienes que seguir aprendiendo, tienes que poder captar en tu forma de pensar, porque Dios te ha dado una mente la mente de Cristo, dice la Biblia, ahora que has nacido de nuevo.
Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, pero el espiritual dice, lo entiende todo. Entonces hoy pídele al Señor. Aquí hay 5 cosas, pero en una palabra tú dile al Señor hoy: Padre, cuando yo coma la Santa Cena, yo quiero andar por el camino del discernimiento. Ese discernimiento va a ser como cuando tú estés sentado o sentada en un lugar y te lleguen a decir: mira, fíjate que tengo un problema, y entonces tú empieces a discernir. No, eso no es cierto. Lo único que te quieren sacar es el dinero. Tú vas a empezar a discernir: no, no es cierto. Y a veces lo vas a poder comprobar. Dios te va a dar la sabiduría. Y te pongo un ejemplo. En una ocasión, allá en Guatemala, llegó una persona a una iglesia bien grande. Y llegó a decir que él no tenía para su pasaje, para regresar a su pueblo, que no tenía dinero y que por favor le prestaran o le regalaran y todo. Entonces, bueno, él dijo: está bien, ahorita el pastor está reunido en algo, ahorita te va a atender. Bueno, digo, se quedó esperando. Entonces el pastor llegó y le dijo: mira, ¿qué pasó? Le contó todo, que le dijo: mira, no tengas pena, le dijo, ahorita él te va a llevar en el carro y te va a pagar tu pasaje, te va a ir a subir al bus, le dijo. Gracias, pastor. Le dijo: está bien, aquí quédate, no tengas pena. Lo vas a dejar a la parada y le paga su pasaje y pues se vaya para su pueblo, porque es lo que él quiere. Vale, se fue. Y dijo él: ¿dónde está el baño? Por allá, dijo. Vale, se fue al baño. Saber ni en qué momento y por dónde se fue. Cuando lo buscaron ya no estaba, porque no quería eso. Quería sacar el dinero para otra cosa. Entonces Dios te va a dar discernimiento y vas a decir: no, eso no es así. Y lo vas a poder comprobar. Pero necesitas ir en pos de ese conocimiento y de aprender. Crece en tu aprendizaje en Dios. Y ya aquí en el verso 4, en el punto número 4, lo que quiere decir discernimiento, esto es ya opinar y contender. Y en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, dice la Biblia que nosotros debemos de contender, y luego dice: ardientemente por nuestra fe. Cuando ustedes leen otras versiones, lo que está diciendo es: luchen por lo que han creído, opinen acerca de lo que han creído, den su opinión. Pero hoy, ¿por qué mucho cristiano no puede hablar con otros acerca de la palabra de Dios? Porque no ha crecido en su discernimiento, no ha crecido en su comprensión. Entonces no puede opinar, no puede hablar, no puede defender su fe. Nosotros debemos de defender la fe. Mucha gente dice: es que mire, todos los caminos van a Dios. ¿Es cierto eso? No. Juan 14:6 dice: solo hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así ha oído algunos: es que mire, todos los caminos llevan a Dios, así como todos los caminos van a Roma. No, todos los caminos van a Roma. Era un dicho, porque Roma se había encargado en aquel tiempo de construir muchos caminos. Pero a Dios no, solo hay un camino. Aleluya. Y es Jesucristo. Y Él mismo lo dijo, que el que cree en Él será salvo, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. No hay otra opción, no hay vuelta de hoja. No hay que alguien dice: no, pero mira, hay gente buena, y que es como así que se va a ir al infierno si no recibe a Jesucristo. Y como no, bueno, solo Dios, dice la Biblia. La Biblia nos muestra en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que no hay hombre que haga siempre lo bueno y nunca peque. En Romanos 6:23, creo que es ahí donde dice: por cuanto todos han pecado. O en Romanos 3:10, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre bueno, dice Dios. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia. El único bueno es Dios. Y la única forma de encontrar salvación es en el arrepentimiento y en la fe, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso dice Romanos capítulo 10, verso 9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos opinar y contender y hablar en amor y defender nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Yo tuve un profesor hace muchos años que él estaba haciendo su tesis en la universidad, y él, el título que le puso a su tesis fue Una fe razonable, porque nuestra fe tiene una razón de ser, y eso es lo que nosotros debemos de compartir y pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé valor para hablar de Él. Aleluya. Así que venga el discernimiento sobre tu vida. Amén. Y lo último, quiere decir esta palabra ciencia. Y cuando uno mira en Filipenses 1:9, en la Biblia, el lenguaje sencillo dice:
que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. El Espíritu Santo también da un don de ciencia, ¿se recuerdan? Que es para juzgar las cosas correctamente. No hay que juzgar, Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Hay que juzgar con justo juicio. No hacer un juicio injusto. Un juicio con misericordia, pero hay que juzgar las cosas como Dios quiere. Solo Dios nos puede ayudar a juzgar de esa manera. ¿Cómo? A través del discernimiento que el Señor nos da.